Bueno, en este tema, en esta causa, en este punto, es bien importante notar que las causas son de tipo espiritual. La palabra de Dios dice claramente que el diablo es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y esto quiero decirte que uno de los principales objetivos del enemigo es atacar a los niños. Si recuerdas que dice la Biblia, por ejemplo, que hubo una matanza de niños de los hebreos, de donde fue rescatado Moisés, donde salió el Salvador. En otro episodio nosotros vemos cómo en el reinado de Herodes, durante el nacimiento de Jesucristo, fueron masacrados todos los niños de 0 a 2 años. Entonces el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En la actualidad, el enemigo hace cosas malas con los niños. Es muy importante entender esto. Que sí, tú puedes ver las reacciones, el mundo se está perdiendo, pero es porque hay un reino de inmundicia, hay un reino de tinieblas que está encargado que tiene una agenda especial para deshacerse, para destruir a todos los niños. Y esto incluye cosas más fuertes, cosas como ataques espirituales también. En tiempos antiguos era común hacer atrocidades en contra de los niños en algunas ceremonias que se tenían. Y no puedo hablar de esto en detalle. Esto lo podría hablar en otro foro, definitivamente. Solamente puedo comentar eso, nada más. Cosas nefastas, cosas que no se pueden nombrar con calma, definitivamente. ¿Qué es lo que pasó? Este es precisamente lo que yo iba a comentar cuando estaba hablando acerca en una sección anterior de que yo le quería decir a mi mamá. Y todo empezó así. Yo estaba muy chico, estaba empezando en mi adolescencia. Estaba caminando de un cuarto a otro, y cuando llegué a ese cuarto donde estaba mi papá, estaban mis hermanos, estaban unos invitados, todos sentados, estaban viendo la televisión. La vida era dulzura, todo era muy bien, no había problemas en la vida que yo pudiera discernir o entender. Pero cuando crucé el cuarto y llegué a ese cuarto donde estaba la luz apagada, solamente estaba el televisor prendido. Y recuerdo que los vi a todos. ¿Y qué crees? No puedo extenderme mucho en este tema, por supuesto, solamente es un ejemplo acerca de la ansiedad y uno de los causantes que son problemas espirituales severos. Yo recuerdo que los vi y me espanté. Era prácticamente un niño entrando apenas en la adolescencia. Escasos 10 años, no sé si 10 o 11 años, 9 años, algo así más o menos. Recuerdo que los vi y no los reconocí. ¿Qué cosas? ¿Cómo que no los reconociste? ¿Qué, te estabas volviendo loco? Pues quién sabe tú. No estoy bien seguro de lo que pasó en ese momento. Lo que sí estoy seguro es de lo que sentí, de lo que experimenté. Y yo me acuerdo perfectamente que entré y los vi y me empezó a dar miedo. Me empezó a dar miedo porque los vi y no los conocía, pero sí los conocía. Algo no andaba bien en mi cerebro. Algo no estaba furulando correctamente. Entonces, rápidamente, ¿y por qué quiero mencionar esto? Quiero mencionar esto porque no es un secreto
que las cosas no andan bien en este mundo. Hay una fuerza espiritual que debemos de tener mucho cuidado y debemos de protegernos en el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús, porque hay cosas espirituales que están moviéndose a nuestro alrededor y que son verdaderamente causantes de problemas fuertes. Existen ramas que Dios desaprueba totalmente, que le llama brujería, le llama hechicería, le llama de muchas maneras, y esas cosas son reales. El enemigo es real, pero quiero decirte que Dios es más real y más poderoso todavía. En aquel entonces, por supuesto, yo no era cristiano y yo no sabía lo que estaba haciendo. Lo único que pasó es que me empezó a dar miedo. Y entonces me salí y dije, a ver, reacciona, cabeza, reacciona, ¿qué está pasando? Entonces ahí empezó un miedo. Pero ¿por qué ese miedo? No tengo ni idea. ¿Por qué pasó eso? No tengo ni idea. Lo que sí sé es de que a partir de ese momento me daba miedo que empezara a sentir exactamente lo mismo. Entonces empezó la ansiedad, hablando de la ansiedad, empezó la angustia. Yo decía, apenas un niño, imagínate, entrando a la adolescencia, batallando con esas cosas. Entonces yo decía, yo le tengo que decir a alguien. Yo quise decirle a mi mamá y no me atreví. ¿Sabes por qué? Porque me daba pena. Imagínate, yo mismo me daba pena hablar cosas de esas con mi mamá. Imagínate nada más la disfuncionalidad en la que vivía, en la que muchos a veces vivimos, ¿verdad? Entonces yo siempre amé a mi mamá también me amaba, pero a nuestra manera, sin comunicación, sin muchas cosas que eran importantes, definitivamente. Entonces yo nada más alcancé a decirle a mi mamá, mamá, mira, es que yo tengo esto, es que me pasa algo en la mente, es que creo que es algo psicológico. Le dije así nada más. Mi mamá nada más se me quedaba viendo y recuerdo que no me decía nada, nada más se quedó callada porque como que el mío también fue como que un comentario así, ya después me fui. Pasó el tiempo y vio, no me acuerdo si estaba mi papá o estaba alguien más, alguien mayor, y enfrente de mí le comentó y le dijo, ¿qué crees que César me dijo que tiene este problema así, asá? Y a mí me dio una vergüenza, aunque no lo había dicho casi nada ni detalles a mi mamá, me dio una vergüenza que estuviera saliendo eso. O sea, el vivir con pena y vergüenza te trae una ansiedad que no tienes ni idea. Hablando de la ansiedad también, imagínate. Si tú vives, ¿qué dirá la gente? Eres esclavo de la gente. ¿Qué dirá la gente? Oh, que no puedo usar esto porque ¿cómo me va a ver la gente? Es que en nuestro círculo social nosotros somos así. Lo siento mucho, eres esclavo de la gente. Si tú te vistes de una forma que no quieres porque ¿qué dirá la gente? Pues, ¿qué te puedo decir? Si tú eres de una forma o de otra forma que tú sabes que es correcto, no es malo, pero es que la gente que está cerca de ti puede pensar otra cosa, pues ahí hay un problemilla y eso te va a causar ansiedad definitivamente. Bueno, entonces a mí me dio una pena que hasta interrumpí a mi mamá y le dije, no, ya estoy bien. Que iba a estar bien, pero yo quería cortar de tajo porque me daba una vergüenza, ansiedad por vergüenza. ¿Y qué va a decir la gente? Que si no encajas en el círculo económico, socioeconómico, ¿qué va a decir la gente? Que tú no encajas económicamente en donde tú estás en medio de ellos, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente? Que tú tienes una enfermedad,
¿Qué va a decir la gente que tú, pues, eres huérfano o eres adoptado o cosas por el estilo? Pues esa es la vida real. La verdad es que son problemas muchas veces para nosotros, no los hacemos problemas y no queremos que la gente se entere de muchas cosas que es lo más, desgraciadamente es muy natural en el mundo. Vivir con ansiedad por vergüenza a lo que dirán es vivir esclavizado a la gente, porque vives en un lugar y tienes que hacer exactamente la forma de todos, y lo digo en el buen sentido, en el sentido de cuando es rígida la gente. No en todos los lugares es así, ¿verdad? Si a ti te gusta usar jeans, si a ti te gusta usar camisas holgadas, si a ti te gusta la moda de los 80s, de los 90s, si un abuelito todavía se quedó en Elvis Presley, no sé, ¿sí me explico? Cosas por el estilo. O sea, cada quien puede vivir y ser lo que él quiera, siempre y cuando no cometa un error y un pecado delante de Dios, por supuesto. Pero vivir en el qué dirán, eso es bien feo. Y yo aprendí a vivir eso desde muy chico, desgraciadamente, porque fue una cultura de nuestro hogar. Pero la cosa no acaba ahí. Yo empezaba a tener esos problemas y no nada más era ese problema el que yo tenía. Repito, yo no conocía a Dios. Yo no tenía la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Dios cuida de los niños. No importa. De todos modos, Dios se mueve a favor de los niños. Yo empezaba a sentir cosas malas. No nada más eso, sino que me empezaba a deprimir y no sabía por qué. Imagínate. Y es que uno de niño a veces no piensa ni asimila muchas cosas, solamente reacciona. Me empezaba a deprimir mucho y empezaba a vivir con ansiedad y con miedo de que me fuera a pasar otra vez esa situación. Y ya lo sentía como alguien que me estaba correteando y de repente me alcanzaba y ya otra vez iba a empezar esa situación en mi vida. Entonces me empecé a tener luchas que solamente yo vivía porque me daba vergüenza decirle a mi mamá, me daba vergüenza, menos a mi papá. O sea, si con trabajos hablaba con mi mamá, pues menos con mi papá. Eso es bien feo. Esa disfuncionalidad en el hogar es bien fea. Pero bueno, entonces yo empecé a tener esas luchas y empecé a tener ideas no buenas de pensar que esta vida no vale la pena vivir. Así como la canción, que ya no vale la pena nada, ¿no? Imagínate un niño entrando a la adolescencia y pensando que la vida no vale nada. Dios mío, hay que cuidar a nuestros hijos, hay que tener comunicación con ellos, hay que ver, hay que conocerlos. A veces sí tú procreas a tus hijos y los ves hasta que son hombres grandes, pero lamentablemente muchas veces no los conoces, no sabes lo que les gusta, no sabes lo que les duele, no sabes sus preferencias, no sabes cuando están bien, cuando están mal. ¿Por qué? Pues porque no te das tiempo para comunicar adecuadamente con tus hijos. Y eso es lo que me pasó. Empecé a tener la convicción de que esta vida es difícil de vivir. Mira nada más. Pero qué agonía el estarse nada más viviendo. Yo no decía angustia ni ansiedad, por supuesto, pero yo sentía cosas que no me gustaban. Yo decía, ¿cuál es el sentido de la vida? Imagínate un adolescente filosofando acerca de la vida porque ya no le ve sentido a nada. No tenía mucha comunicación con mis padres. ¿Cuál era mi contexto de vida? Mi contexto era que yo era una persona pero muy bien portada. Eso recibí muy bien de mis padres, muy moral, siempre tratando de ser recto.
en la escuela, en la casa, donde quiera. Eso es el legado, uno de los legados que le agradezco mucho a mis padres, que me enseñaron perfectamente lo que es la moral, lo que es respetar a una gente mayor, lo que es irse con cuidado, porque tenemos autoridades a quienes les tenemos que dar cuentas de lo que hacemos. Entonces, pues aún con todo eso, yo ya estaba fastidiado, yo decía, ¿qué está pasando? Y yo ya sentía que ya no veía, ya no veía cómo salir de ese fastidio, de esa situación que me estaba llevando. Y ahora yo entiendo que es algo espiritual. Entonces, hasta que ya no aguanté, una vez en mi cuarto, yo me tiré en la cama y empecé a clamar a Dios. Fíjate nada más, yo era solamente un niño, no conocía de Jesús, pero empecé a clamar a Dios y le dije a Dios, Señor, ayúdame. Le dije, Dios, ayúdame, porque yo no sé qué vaya a pasar. Yo le clamé a Dios y ¿qué crees? Dios me ayudó. Yo sé que Dios me estaba cuidando, me estaba protegiendo, ahora lo entiendo. Pero en ese momento recuerdo que había un evangelio que había traído un familiar raro digo yo porque ni siquiera me acuerdo de dónde vino, y trajo un evangelio de Jesucristo. Yo lo había leído antes, algo, un poquito, pero en esos tiempos fue cuando me pasó eso. Yo le clamé a Dios y de alguna forma Dios se encargó de que las cosas no fueran a más, de que las cosas no se agravaran. Pero eso sí, yo tenía que vivir toda mi vida con una angustia indescriptible, porque la situación no se me fue tan sencillo. Empecé a ver la vida con mucho pesimismo. Yo veía el mundo, un mundo muy triste. Yo le decía a mi mamá, qué feo está el cielo. Le decía, pero qué feo se ve todo el mundo. Eso sí le externaba. Y ella me decía, pero ¿por qué tienes ¿por qué ves así las cosas? Me decía. Y a mí yo ya no quería hacer otra cosa. ¿Sabes qué es lo que uno de mis alicientes, uno de mis motivantes para la vida? Era que yo amaba a mis papás y a mis hermanos. Yo decía, no, si algo me hago, van a sufrir. No. Yo mejor así me quedo. No importa que tenga que vivir toda mi vida con este pesar. Yo así reaccioné yo de chico. Pero yo ya vivía con una angustia terrible, tremenda. Mucho pesimismo. No le hallaba sentido a la vida. Mi mundo, claro, eran mis padres y mis hermanos, nada más. No tenía otro mundo, no tenía otro motivante en la vida para seguir adelante. ¿Por qué es importante que te diga esto? Porque tú no sabes lo que está pasando con tus hijos. Tú tienes que asegurarte de acercarte a ellos. Tú no sabes realmente por lo que están pasando. A veces nosotros como hombres grandes nos ocupamos mucho, es que yo tengo que trabajar, es que mis negocios, es que esto y es que el otro, y te olvidas de que tus hijos es otro mundo que tienes que considerar. ¿Qué está pasando con tus hijos en la actualidad?
¿Qué es lo que están viviendo tus hijos? ¿Cuáles son los problemas graves? ¿Cuáles son los problemas que a ellos incluso les daría pena decirte a ti? ¿Sí te has puesto a pensar en eso? Desde la niñez y ya cuando viene la adolescencia, pues ahí es cuando brincan todas las situaciones, definitivamente. Entonces, eso fue un caso que me hizo vivir con mucha ansiedad. Ya con el tiempo, pues ya todo pasó en ese sentido. Ya no tenía específicamente esos miedos, ya no los llegué a tener. Gracias a Dios, eso poco a poco ya fue disolviéndose. Pero el cuadro de angustia y de ansiedad no dejaba. Seguía y continuaba. El último punto que quiero ver es la falta de autoestima. Yo tenía una falta de autoestima, pero de novela, amigos. Amigo mío, amiga mía, de novela. O sea, mira, quiero decirte una cosa. ¿Por qué? Solamente Dios sabe, hasta ahorita yo no lo sé. Si Dios me lo quiere revelar en el futuro, Él sabrá. Pero yo desde muy chico tenía una autoestima hasta los suelos. Y como no recibí como no me ayudó mucho el tener mucha comunicación con mis padres, pues esa era una guerra que yo tenía propia. A ellos nunca les dije, oye, por supuesto no iba a usar esas palabras, tengo poca autoestima. Pero no hablaba de nada importante, cuidado con eso. No hablaba de nada importante con mis padres, nada importante ni del futuro, ni del sexo, ni de la vida, nada. Solamente me limitaba a que mi mamá me decía, no, hay que ser justos, no, eso no es bueno, eso es malo, y pues me acataba. Pero había muchas cosas importantísimas de las que no hablábamos. Entonces, de chico yo tenía muy poca autoestima, debido a la falta de palabras de aceptación. Yo decía, yo sé que mi mamá me ama mucho, pero de alguna forma, yo tengo algo. Yo pensaba, ahorita lo traduzco así, o sea, un niño no va a estar meditando ni cavilando en eso. Pero yo sentía que yo tenía algo por lo cual mi mamá no me decía que me quería ni me amaba. Entonces, pues mi autoestima estaba hasta los suelos, amigos. Estaba hasta los suelos y pues yo tenía que vivir con todo eso, con toda esa ansiedad de no poderme relacionar porque yo sabía que era algo, era una cosa que no encajaba. O sea, yo sabía que no encajaba en la sociedad. Cómo me daban ganas ser como todos los demás eran, vivir como todos los demás vivían, relacionarme de esa manera, pero no, yo no podía hacer eso porque mi autoestima estaba hasta los suelos. Por ejemplo, yo veía las películas y en las películas yo clasificaba a la gente. Está la gente que son los protagonistas. ¿Te acuerdas de las películas de Pedro Infante y todo eso, las de rancheras mexicanas? Claramente se ven los protagonistas, los que les va bien, definitivamente que son los protagonistas, la gente acomodada, que son ellos, los que viven bonito y los que se relacionan con ellos, y después abajo están los sirvientes, los que les servían y se codeaban con los protagonistas, con la gente más poderosa. Pero más hasta abajo estaban los que estaban hasta allá, que ya no había más abajo. Y estos eran yo lo traduzco ahora como la palabra esos. Simplemente los esos que ya no podían estar más abajo. Los que únicamente servían para dar risa. Si te das cuenta que esa era la trama de esas películas. La película hablaba de gentes que tenían lo mejor, que el hombre varonil se casaba con la mujer hermosa, la más hermosa,
y de ahí abajo tenían sirvientes, y también habían finales felices entre ellos, pero no eran ni los más galantes, ni los más estéticos, ni los más poderosos, pero también les iba bien. Pero hasta abajo estaban los que no les iba bien, pero nada más servían para darle risa a todo mundo. Nada más para eso servían. ¿Y sabes qué es lo que yo pensaba? Yo decía, ¿dónde encajo yo? Pues yo no encajo ni siquiera en el último. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera para dar risa sirvo. yo pensaba eso. Entonces, porque la autoestima no la tenía desarrollada definitivamente. Y eso, pues, eso me hacía vivir con una tremenda angustia en toda mi vida. Cuando yo conocí al Señor Jesús, mi vida cambió drásticamente. Empecé a conocer la luz, empecé a conocer que alguien me amaba, empecé a conocer que a alguien le importaba y que alguien me decía literalmente: yo te amo, yo te acepto como eres, para mí tú eres muy importante. Yo envié a mi Hijo Jesucristo para que tú pudieras tener vida eterna. Entonces, esa parte para mí quedó olvidada, gracias a Dios. A partir de ese momento yo empecé a vivir una nueva vida, una nueva historia en mi vida, en la que yo ya no tenía ese problema de verme a mí, pues, con tan poca autoestima. Yo le doy muchas gracias a Dios porque a los 18 años yo conocí a Jesucristo y lo conocí en Jerez, Zacatecas, de donde es mi madre, donde nació mi mamá, porque mis primos nos hablaron acerca del Evangelio de Jesús y nos llevaron en un lugar donde se predicaba la salvación y la vida eterna. Y ahí es donde nosotros conocimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ¿sabes qué? Desde entonces mi vida es diferente. Desde entonces me di cuenta que la calidad, que la hombría, que la valía que yo tengo no depende de las cosas que tengo, depende de que soy un hijo de Dios. Y que no importa las cosas que yo haya vivido en mi infancia, que no importa los golpes que me haya dado el enemigo, que me haya querido acabar, que haya querido acabar con mi vida desde la adolescencia. No importa nada de eso. No importa todas las penas y las vergüenzas que yo pasaba por ocultar cosas que para mí me daba pena que la gente se enterara, por prejuicios que yo guardaba en mi corazón. No importa nada de eso. Ahora, gracias a Dios, yo soy libre. Soy libre para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Entonces, yo quiero terminar esta sección invitándote a que si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, este es el momento en el que tú puedes hacerlo. Tú puedes ofrecerle a Jesús tu vida, y quiero decirte que tu vida va a cambiar. Quiero decirte que Dios va a redimir tu pasado. Si vienes arrastrando un pasado de vergüenza, un pasado de dolor, un pasado de angustia, un pasado con cosas que te gustaría borrar, te quiero decir, no es necesario que las borres. Solamente preséntate tal como estás, así delante de Dios, con todo y tus penas, con todo y tus sufrimientos, con todo y las angustias que tú has tenido. Y quiero decirte que Dios te va a dar vida eterna, te va a dar libertad, porque Él vino a salvar a los que se habían perdido, porque el Señor te ama, porque el Señor no te va a rechazar. Si la gente te rechazó, si la gente no te aceptó, si tus padres tuviste problemas con ellos, si algo pasó en tu vida, yo quiero decirte que Dios puede darte una nueva historia de aquí en adelante. Solamente entrégale tu vida a Jesucristo.
Dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que Dios te bendiga.